Bien. Hola, ¿qué tal, queridos y queridas estudiantes de matemáticas de bachillerato en ciencias de la salud? Muy tarde, un día miércoles, pero básicamente en el día no lo pude hacer y hay mucho ruido porque se celebran cumpleaños en las casas de al lado. Así que vamos a poner un poquito al día ya y avanzar en lo que sería lo que dejamos pendiente. Eh, Vamos a comenzar por lo que más faltaron, ya que vendría a ser esta semanita donde hubo un sándwich, ¿cierto? Tuvieron prueba y después como que faltaron mucho. Vamos a ponernos al día, sobre todo como repaso, lo que sería el concepto de función, dominio recurrido y función inversa, ¿ya? Lo vamos a ver con la función general, que no está clasificada dentro de los modelos que hemos visto. Vamos a ver con la función lineal y con la función cuadrática, que básicamente busca que se les prepare para el control que van a tener este viernes. Y eso, espero que les sea de mucho provecho, ¿ya? Vamos a colocar mi querida compañera de fieles batallas, que sería compartir aquí la aplicación de tantos años y esto va relacionado con lo que sería mi querido lienzo. Y acá este lienzo se va a guardar, va a quedar todo lo que estoy escribiendo acá registrado como un archivo en imagen, entonces ustedes pueden revisar paso a paso los ejercicios y todo, ¿ya? Déjenme verificar que se esté compartiendo la pantalla, estamos perfectos y comenzamos, ¿ya? Primero que todo, lo que estamos viendo principalmente ahora en el curso sería lo que es funciones, ¿ya? Y en el caso de funciones, lo importante es tener claro qué es lo que sería una función dentro de un diagrama simple como diagrama de Venn, qué es lo que es dominio recorrido y función inversa. Por lo menos esos son los elementos más básicos y es lo que se busca evaluar este viernes, ¿ya? Entonces, en ese concepto vamos a tener que las funciones que podría ser cuadrática, lineal, perdóneme aquí si de repente me quedan los círculos medio chuecos, pero no voy a ser muy detallado en eso, vamos a tener que la función va a convertir los elementos del conjunto A, que va a ser este primer conjunto, y los va a transformar en elementos que van a ir al conjunto B, ¿ya? O sea, puede ser función de cualquier tipo, o sea, f de x igual a 3x menos 5, una función lineal, f de x igual a x cuadrado más 3x más 2, por ejemplo, ¿ya? Una función cuadrática o una función más general, más abierta, que no entra dentro de la calificación de lo que serían las funciones comunes y corrientes que hemos visto, ¿cierto? Que podría ser, por ejemplo, x menos 2 5 menos x. Ya ahí les puse un ejemplo que es una función que no es ni lineal ni cuadrática y tampoco exponencial logarítmica, que es lo que estamos viendo ahora, pero que no va a entrar en este control del viernes. Entonces, claro, primero que todo, para ver que haya función, que sea función, perdón, tienen que fijarse en este conjunto, en el conjunto A, ¿ya? Entonces, la primera condición va a ser que los elementos que están en el conjunto A, ¿ya? Insisto, para ver si es función, ustedes se fijan en este elemento del conjunto A, tienen que ver que de cada elemento que tenga el conjunto A salga una única flechita, ¿ya? O sea, por ejemplo, vamos a tener algo así, podría ser esto acá, podría ser que dos vayan a la misma, por ejemplo, dos preimágenes vayan a la misma imagen, etcétera, ¿ya? Entonces, al tener eso, estoy viendo que todos los elementos que están aquí en el conjunto A tienen una única flechita, ¿ya? Y cuando es así, al tiro, con solo ver ese conjunto A, vamos a decir que es función, ¿ya? Ese conjunto A, ¿cómo podría llamarse? Este sería el conjunto de las preimágenes y este otro, el B, va a ser el conjunto de las imágenes. ¿Ya? Aquí en el conjunto de las preimágenes es donde encontramos el dominio, ¿ya? Pero insisto, o sea, el dominio son los elementos o los números de X o los valores de X donde la función está definida, pero las preimágenes podría ser el conjunto distinto, podría ser mayor, ¿ya? Ahí va a ocurrir algo especial. Y en las imágenes estaría lo que sería el recorrido, ¿ya? Que no siempre coincide con las preimágenes, o sea, por ejemplo, el dominio podrían ser todos estos elementos que tienen una flecha asociada,
Pero además, en el conjunto A podrían haber otros elementos que no están relacionados o que no están definidos dentro de la función, pero que no tienen una imagen, o sea, no tienen un resultado en la función. Si me sobran elementos en el conjunto A, eso significa que simplemente, ¿ya? Que simplemente no es función. Ese es un caso donde tendría que no es función. ¿Qué otro caso más sería cuando no es función? Cuando salen dos flechitas, por ejemplo, de un elemento. O sea, si tengo esta que una preimagen tiene dos o más imágenes, ¿ya? Eso no podría ser función. O sea, para que sea función, esto es muy claro. Tienen que ser todos los elementos del conjunto A y tienen que tener todos una única flechita. Si un elemento tiene dos o más flechitas que vayan al otro lado, o sea, una preimagen tenga más de una imagen, dos o tres o cuatro imágenes, entonces no es función. O, insistimos, si hay elementos que están sobrando acá, tampoco sería función. ¿Ya? En eso me voy a fijar principalmente. Ahora vamos al tiro a lo que sería el concepto de dominio y lo vamos a aplicar a lo que nos va a convocar, a estos tres casos, ¿ya? Este va a ser el primer caso, este va a ser el segundo y este va a ser el tercero. ¿Ya? Entonces vamos a verificar esto de aquí. Tendríamos también los cruces por cero, pero eso lo vamos a ver en otro video que también se les va a sumar a lo que les va a servir acá, ¿ya? Primero, dominio. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a ser el dominio? Van a ser todos los valores de X o de el conjunto de las preimágenes, ¿cierto? O podría ser de la variable independiente. A veces el X, recuerden que lo cambian por el tiempo. Si tengo una cuadrática que modela, por ejemplo, en función del tiempo, un crecimiento de bacterias, etcétera, ¿cierto? Entonces sería todos los valores de X donde la función f de X está definida. Entonces, en ese contexto, tendríamos lo siguiente, o sea, más que nada hay que preguntarse en qué valores el X no está determinado o se indefine, ¿cierto? Y eso sacarlo de la función inmediatamente. Entonces les vamos a poner acá un ejemplo que va a ser este, el 3 al tiro, el f de x, que es una función que no viene a ser ni no vendría a ser ni lineal, ni cuadrática, ni exponencial, logarítmica, nada de eso, ¿cierto? Es una función como inventada, por decirlo así. Entonces, en el caso del 3, que vamos a tener el f de x igual a x menos 2 partido por 5 menos x, a esto le vamos a calcular el dominio recorrido y función inversa. ¿Ya? Esa función inversa se describe como f a la menos 1 de x, que la hemos visto harto en clases para eliminar el logaritmo, el exponencial, calcular el ángulo dentro de un seno, etc. Pero eso ya es harina de otro costal. Entonces, aquí vamos a ver las tres elementos principales, más o menos, que se les puede preguntar en una función común y corriente, y vamos a ver lo que sería también el dominio, el recorrido y la función inversa, pero explicando un poquito la definición también. Entonces, aquí vamos a tener primero el dominio. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el dominio de la función? Todos los valores donde x está definido, o sea, donde se me van a producir las indeterminaciones. La indeterminación en este caso se les va a producir aquí, porque ese denominador debe ser distinto de cero, ya que un cualquier elemento partido en cero, eso no está definido, ¿ya? Entonces, en ese contexto, vamos a tener que eso de ahí va a significar que el 5 menos x debe ser distinto de cero. O sea, el 5
debe ser distinto de x o el x debe ser distinto de 5, ¿cierto? O sea, si el x toma el valor de 5, abajo en el denominador se hace 0 y eso no estaría determinado. Por lo tanto, ese es el único elemento que me da problemas, ¿ya? Cualquier otro valor, aquí si arriba se hace 0 no hay ningún problema, abajo no se va a hacer 0 con otro valor que no sea 5, o sea, si es distinto de 5 no hay problema. Entonces, ese es el valor que se me indetermina o no está definida la función, ¿cierto? Cuando x vale 5, la función no está definida porque el denominador se hace 0, entonces me sirve cualquier valor, pero por ningún motivo me tengo que meter con el 5. Por lo tanto, el dominio van a ser todos los reales, ¿ya? Y a estos reales le voy a quitar el elemento que me da problemas, que sería el 5. Ya, esa es como la forma más característica que van a encontrar cómo definir el dominio en estos casos, ¿ya? Si nos queremos poner más creativos, podríamos decir desde el menos infinito, ¿cierto? Hasta el 5, no lo considero, unión desde el 5 hasta el más infinito, ¿ya? Pero eso ya sería como escribirlo de una forma más larga, más compleja, o sea, esto es mucho más sencillo, más claro, pero eso está bueno igual, ¿ya? Lo que están viendo aquí del menos infinito hasta el 5, pero la idea es que sea como lo más sencillo y quizás para todo el mundo se les podría ver con mayor claridad que serían todos los reales menos el elemento 5, ¿ya? Eso. Ahora vamos a pasar a lo que sería el recorrido, ¿ya? Y al tiro, recorrido, ¿qué es lo que va a ser? Este recorrido van a ser todos los valores que tendría que tomar o adquiere Y. Y sería lo mismo que el f de x, ¿ya? O sea, todos los valores que toma la función posible, ese va a ser el recorrido, en este caso, ya cuando está así en forma muy abierto. Insisto que aquí el dominio no se le está limitando de antes, ¿ya? Eso lo voy a ver después con algún problema. Entonces, aquí tendríamos todos los valores de y o f de x, ¿cierto? Y va a depender del dominio, o sea, los valores del dominio se van a transformar mediante esta función y se van a convertir en un y o en un resultado de la función determinado, ¿ya? ¿Cómo se calcula el recorrido? Esto pónganle mucha atención porque se va a preguntar siempre. Vamos a decir lo siguiente. El f de x siempre va a ser igual al y, ¿ya? Porque es la donde se hace la gráfica como variable dependiente. El f de x y el y sería una variable dependiente que depende de la variable independiente que es el x. O sea, cuando el x vale 5, lo pongo aquí, o perdón, 5 no podría ser, pero por ejemplo, cuando el x vale 10, 15, lo coloco ahí en la función y eso les va a dar un resultado. Ese sería el resultado del y o la función y ese sería parte del recorrido. ¿Cómo se calcula esto? Describámoslo un poquito más. El f de x nos dicen que va a ser el x menos 2 partido por el 5 menos x, ¿ya? Y eso dijimos que va a ser igual a y. Entonces me voy a concentrar en esto, ¿ya? Y de aquí, lo primero que vamos a hacer es despejar X, dejar el X solito y al otro lado pueden quedar algunas Y o una sola Y dando vueltas, pero va a ser al revés, porque ustedes cuando ven esto es el Y igual a X menos 2 partido por 5 menos X. Ahora, cuando dejo el X solito a un lado, ¿a qué va a ser igual eso? Entonces aquí se aplica álgebra, esa álgebra que vimos con tanto entusiasmo en la Solemne 1, ¿cierto? Despejemos solamente el X. El proceso es muy similar para estos que son así como fracciones, ¿ya? Entonces vamos a tener lo siguiente. Despejando, le voy a poner muy paso a paso esto, X. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? X menos 2 partido en 5 menos X es igual a Y. Lo primero es dejar todo esto como en una forma lineal, tratar de eliminar los denominadores. Aquí tenemos que esto es una igualdad,
o una ecuación. Y la ecuación me permite hacer todo, ¿ya? Me permite multiplicar, dividir, el denominador, pasar multiplicando al otro lado. Ya no tenemos ese trauma con las inecuaciones en donde no podía hacer nada de eso, ¿cierto? Entonces el paso siguiente a esto va a ser que este 5 menos x va a pasar multiplicando al y. ¿Ya? Entonces van a tener que el y se va a multiplicar por el 5 menos x. Listo. Ya, acá, luego una vez que tengan eso, vamos a hacer la distribución. O sea, el y va a multiplicar al 5, el y va a multiplicar al menos x. ¿Ya? Y al resolver eso, un poquito más, les va a quedar x menos 2 es igual a 5y menos x por y. ¿Ya? Ahí estoy resolviendo solamente por distributividad, ¿cierto? Y por 5 y por menos x y les queda esto. Segundo paso, vamos a ver todo lo que tenga x, ¿ya? Lo vamos a dejar a un lado y todo lo que no tenga x se va a ir al otro, ¿ya? Aquí la idea es que todo lo que tenga x quede a un lado para poder factorizar o extraer la x de esos términos, ¿ya? Con la finalidad de poder dejarla solita y despejarla. Vean que todos estos ejercicios son muy similares, ¿ya? Cuando tengo un numerador y un denominador. Entonces, lo primero es deshacerse del denominador, multiplicando al otro lado, en este caso, como también este tipo de ejercicios, ¿cierto? Y luego agrupar las x a un lado, todo lo que tenga x a un lado y todo lo que no al otro. Entonces, aquí vamos a tener x, este menos x por y va a pasar al otro lado sumando, x por y, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 5y, y ese más 2, o sea, menos 2, perdón, va a pasar como más 2. Ahora, ¿cuál es la gracia de tenerlo así? La gracia es que ahí yo tengo que se me repite el x en ambos términos, ¿cierto? Por lo tanto, lo que puedo hacer acá es factorizarlo, o sea, x va a ser el factor de 1 más y, ¿cierto? Porque estoy viendo aquí que este x lo puedo ver como el 1 por x, entonces al factorizarlo les va a quedar 1 y el y, ¿ya? Por si acaso de repente que a veces me han preguntado de dónde sale ese número 1. Esto va a ser igual a 5y más 2. Y en ese contexto, entonces, si se fijan bien, tengo acá el x listo para despejar, ¿ya? Por lo tanto, aquí, si tenemos el x que está siendo multiplicado por un término, ese término que está multiplicando al x, lo puedo pasar al otro lado dividiendo y les va a quedar que el x va a ser igual a 5y más 2, y esto dividido en 1 más y. ¿Ya? Eso sería ahí a grandes rasgos. Entonces, acá ya tengo la fórmula para poder ver el recorrido. Dijimos que el recorrido van a ser todos los posibles valores de y o de f de x. Entonces, en ese contexto, ahora veamos acá cuáles son los posibles valores de y o dónde y se me podría indeterminar o dar algún problema. Generalmente esos problemas se dan cuando la variable está dentro de una raíz, ¿ya? Por ejemplo, ahí o ahí, ¿cierto? Porque lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo, ya que negativo sería un número imaginario, y eso significaría que estaríamos hablando de números que no son reales, que escapan a nuestro curso, o la otra es cuando tengo en el denominador, ¿cierto? Entonces, ahí en el denominador no se puede hacer cero. Caso el cual se está viendo aquí. Entonces, ustedes van viendo que en este caso, esto que estoy viendo aquí, el 1 más x por estar en el denominador, debe ser distinto de cero. Y eso significa que el 1 más y tendría que ser distinto de cero, entonces el y va a ser distinto de menos 1. Y viendo eso, le está diciendo en cierta forma que el y o la función va a ser cualquier valor dentro de los reales, pero esa función nunca va a tener el valor de menos 1. O sea, el y, que es igual al f de x,
que es lo mismo que la función, nunca va a tener el valor menos 1. Eso no estaría en el recorrido. Eso es el único valor que nos va a tomar el i o la función. Por lo tanto, el recorrido de esta función va a ser igual a todos los reales menos el menos 1. ¿Ya? Y ahí tendríamos nuestro recorrido y para eso hay que hacer ese despeje, ¿cierto? Que sería despejar el x para que les quede el y solito. Ya, eso sería básicamente a grandes rasgos. Ahora les vamos a poner otra pregunta, ¿cierto? Que sería aquí el caso de la tercera, que en el fondo sería responder la función inversa. ¿Cuál va a ser la función inversa o el f a la menos 1 de x? Y si ustedes se fijan bien, más o menos lo que va a pasar acá, ¿qué es lo que hace la función inversa? O sea, la función normal, como marco teórico, ¿ya? Vamos a tener que este es el conjunto A, este es el conjunto B, este sería el conjunto de las preimágenes, donde estaría el dominio. El dominio no necesariamente coincide con el conjunto A. De hecho, si sobran elementos en el conjunto A que no están en el dominio, eso ya no sería función, ¿ya? Porque el dominio, digamos, al ser el conjunto A, le están agregando elementos que no tiene imagen. Y el B sería el conjunto de las imágenes, el resultado, el I. Aquí estarían los valores de X en pocas palabras, y aquí estarían los valores de Y. Entonces la función original lo que hace es transportar desde A los elementos, transformarlos y convertirlos en elementos del conjunto B. ¿Qué es lo que va a hacer la función inversa? Hace el proceso inverso, o sea, valga la redundancia. Vamos a tener que la función inversa lo que hace es tomarme del conjunto B y los va a llevar al conjunto A. O sea, estos conjuntos de aquí se van a invertir, ¿ya? Sería este el B, este el A, y vamos a tener que la función inversa me los devuelve, digamos, que agarra los elementos del conjunto B y los devuelve y los regresa al conjunto A. La función inversa hace lo contrario a la función original, por supuesto, ¿ya? Entonces, eso es para que vean un poquito en el marco teórico qué es lo que significa. Ahora, ¿cómo la calculamos? De hecho, si ustedes tienen que calcular el recorrido, están calculando la función inversa, sin quererlo, ¿ya? Entonces, aquí ustedes están viendo este asterisco para hacerle como una seña, que eso lo voy a reutilizar en la función inversa. O sea, si me preguntan la función inversa en este caso, ¿ya? Vamos a tener que la función original era el x menos 2 partido por el 5 menos x. Y de aquí, en este asterisco que estoy viendo acá, habíamos calculado el recorrido despejando x y les quedaba que x es igual a 5i más 2 partido por i más 1 o 1 más i, da lo mismo, ¿cierto? Y cuando ustedes tienen ya esto, ya listo como para, ya despejado el x, si quiero calcular la función inversa, simplemente vamos a hacer una transformación, ¿ya? O mejor dicho, intercambiar. ¿Qué cosa vamos a intercambiar? Vamos a intercambiar las variables, o sea, lo que antes era x, aquí lo vamos a convertir a y, y lo que antes era y, ahora se va a convertir en x. Entonces, simplemente, esto que ustedes están viendo acá, se va a convertir en y igual a 5x más 2 partido en x más 1. Listo, y ahí tienen la función inversa. Ahora, ese y va a ser ahora lo que se conoce como el f a la menos 1, ¿ya?
Entonces, aquí vamos a tener simplemente que la función inversa de esta función original, que es fraccionaria, ¿cierto? Va a ser igual a 5x más 2 partido en x más 1. Y ahí tendríamos nuestra primera función inversa del video. ¿Ya? Estos son como el caso más, digamos, complicado, porque el que tiene mayor análisis, ¿cierto? Es una función que hay que hacer un despeje y todo, pero es con el que tenemos que partir. Entonces está súper bien, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo, calcular dominio, recorrido y función inversa a las otras dos funciones que tenemos aquí, ¿ya? Es muy práctico hacer en esto la clase en realidad porque queda guardado todo. Pero insisto, o sea, yo quería recuperar la clase en forma presencial, pero no tuve respuesta, así que lo hacemos de esta manera. Lo importante para mí es que les sirva, mis chicos, ¿ya? Eso. Nos quedan estas dos. Entonces, perdón, mentira, estoy puro mintiendo. Nos quedarían estas otras dos, que de veras que la tercera la dejé al principio, y estas dos son las que vamos a trabajar ahora, ¿ya? La primera, la función lineal, la más fácil se podría decir, ¿cierto? A esto vamos a hacerle el mismo proceso. Vamos a calcularle el dominio y el recorrido a todo esto, ¿ya? Y también la función inversa, porque en cierta forma cuando calculan el recorrido van a tener la función inversa. Bien, a estas mismas, calcular dominio, recorrido y función inversa a estas cositas que están viendo acá, ¿cierto? Hay unas características, hay unas propiedades o algo que pueden saber, de hecho, para evitarse el cálculo principalmente. Y aquí vamos comenzando con esto, función lineal, cualquier función lineal, o sea, cualquier función que sea de la forma mx más n. Ya claramente aquí el m va a ser el 3 y el n va a ser el menos 5. Entonces, cualquier función lineal, la que sea, sin excepción, ¿cuánto va a ser el dominio de esta función? Simplemente cuáles son los valores de x donde esta función está definida. O podría verlo también de otra manera. ¿Para qué valores de x esta función, por ejemplo, se indetermina? ¿Qué valores de x tendría que sacar para que pudiera decir que está definido? Los reales menos tanto, todo eso. Función lineal nunca va a tener restricción, o sea, las restricciones van a venir si esto está dentro de una raíz, lo cual ahí tendría que decir que lo de adentro tendría que ser positivo, eso ya no es una función lineal, porque ya la raíz cambia el modelamiento, el gráfico, todo, o lo otro sería también que esto esté en un denominador, ¿cierto? Que acá el denominador tendría que ser distinto de cero. Tampoco es el caso. Entonces, como el x está arriba, puede ser el 0, el más 500, el menos 10.000, más 3, menos 5, puede ser cualquier valor. O sea, el x puede ser todos los reales. Nunca voy a tener ninguna restricción en la función lineal, ¿ya? Entonces, acá esto va a ser siempre, el dominio va a ser todos los reales en una función lineal, ¿ya? ¿Cuál va a ser la excepción? A menos que sea un problema contextualizado, ¿ya? Porque a veces cuando me ponen un problema contextualizado, lo que va a pasar es que me van a decir, por ejemplo, ya, una función lineal donde caliento un horno, donde se multiplican bacterias o se evapora el agua, etcétera. Le van a poner, por ejemplo, un f de x igual, voy a inventar, ¿ya? A t más 3, por ejemplo, ¿ya? Entonces, chuta, y no sería f de x, bueno, sería f de t, obviamente.
¿ya? Entonces, claro, el tiempo aquí generalmente van a tener que considerarlo como mayor o igual que cero. O sea, cuando ustedes prenden el cronómetro, va a partir del cero en adelante y no va a partir del menos infinito o con números negativos. Entonces, claro, por la naturaleza del problema, aquí tendría que decir que el dominio de esta función van a ser desde el cero hasta el más infinito, o los reales positivos incluyendo el cero, pero es por el contexto del problema, ¿ya? Si lo vemos por el lado matemático, como cálculo puro, ¿ya? Como cálculo puro, aquí vamos a ver que simplemente la función no tiene restricción alguna, ¿ya? Pero a veces, insisto, o sea, les dicen que el dominio va a ser, por ejemplo, entre 0 y 10, si les dicen que es un tiempo y todo eso que se está midiendo, tiene que ser mayor que 0, entonces eso es importante que el contexto del problema también acota el dominio, pero como cálculo, como matemática pura, en bruto, por decirlo así, esas funciones, digamos, así tal cual como las están viendo, no tienen ninguna restricción. ¿Ya? En consecuencia, también va a pasar lo mismo con el recorrido, ¿ya? Que aquí yo sé que ustedes tienen que despejar el Y y todo eso, pero el recorrido también va a ser todos los reales y como andamos con flojera, miren, siempre en una función lineal se va a cumplir esto. Entonces, aquí, bueno, sería siempre en una función lineal y aquí también se les va a repetir lo mismo, ¿cierto? Eso. Se les voy a marcar aquí bien la n, porque esto recuerden que se lo subo ahí como un archivo aparte, ¿cierto? Y también lo mismo, tal cual. Y si el problema está contextualizado y me acotan el dominio, también eso se va a reflejar en un recorrido, ya que espero ahí colocarles también con otro problema, otro ejemplo en otro video. Este va a ser el primero de la saga de 3. ¿Ah? ¡Ay, la saga! Ya. Entonces, eso. Ya, pero aún así, vamos a calcular el recorrido como lo haríamos normalmente, porque ustedes saben que si yo calculo el recorrido despejando el x, voy a tener también la función inversa. Entonces, claro, para demostrarle un poquito esto, que es lo que estamos diciendo, ¿ya? Les voy a hacer el desarrollo igual. Tendríamos aquí que en el caso de la función, ¿ya? El f de x, que va a ser siempre igual a y, esto va a ser igual en este caso a 3x menos 5. O sea, de aquí simplemente se despeja x. Que aquí está ya sencillo, tierno, regalón, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener acá? Simplemente que s 3x menos 5 va a ser igual a y. Lo escribí al revés solamente para que sea más fácil ver cómo lo despejo. Les va a quedar 3x es igual a y más 5. Y ese 3 que está multiplicando el x pasaría dividiendo. El x va a ser igual a 5, perdón, y más 5. Y todo esto partido en 3. ¿Ya? Y como pueden ver, aquí el y puede ser cualquier número real y no me va a causar ningún problema de que se indetermine, que no esté definido, y etcétera. Porque el i no está en el denominador, por lo tanto nunca voy a tener problemas si se hace cero el denominador, y tampoco el i o la variable está dentro de una raíz, así que tampoco vamos a tener problemas si es que lo de adentro de la raíz se hace negativo, ¿cierto? Ahora, aprovechando este vuelito, ¿cierto? Que dejamos como despejado acá el x, calculemos al tiro la función inversa. Entonces, la función inversa, el f a la menos 1 de x, en este caso, si tenemos x igual a y más 5 partido en 3, entonces se cambia, ¿ya? El x por y y el y por x. Entonces, aquí ese y, ese x, va a ser un y y esto va a ser igual a x más 5 partido en 3. Y esto sería
la bendita función inversa. O sea, vamos a tener aquí que el f a la menos 1 de x va a ser igual a x más 5 partido en 3. Y aquí tendríamos función inversa lista y despejada. ¿Ya? Un clásico, un verdadero clásico. ¿Ya? Eso. Me va quedando la segunda. La segunda que sería esta de acá. Y vean lo práctico que esto. A mí me gustaba hacer esto en las clases online y quedaba como muy guardado. Y es bonito, pues chiquillo, es tierno. Es tierno esto aquí, como que tiene aquí sus colorcitos, ¿cierto? El lienzo se los guardo todo. Pero insisto, o sea, esto se debe haber hecho presencial, pero 1000 veces mejor hacer esto que no hacer nada, ¿ya? O sea, no me voy a cansar de decirles que pedí sala y todo, ¿ya? Porque hay que ser muy responsable aquí en la vida. ¡Ay! Ya. Bien, teniendo esto de aquí, ¿ya? Sería la función. La función que es ni más ni menos esto que sería una función cuadrática. Cuadrática. Entonces, vamos viendo primero el dominio, que es lo más fácil, lo más tierno, ¿cierto? El dominio de la función. ¿Cuál sería? ¿Tengo algún valor de x en donde esto me dé problemas, donde esto esté indeterminado? ¿Ya? O sea, simplemente no se da en este caso, ¿ya? O sea, podría ser que tenga esto, ¿cierto? En el denominador, pero eso ya no sería una función cuadrática, y aquí tendría valores donde no tendría que ser cero el denominador, o también podría ser, por ejemplo, que tenga esto en raíz, ¿cierto? Y ahí también, si tengo una cuadrática y eso está dentro de una raíz cuadrada o una raíz de índice par, que me indique que esto de adentro sería positivo, ¿cierto? Ya que negativo en una raíz de índice par o cuadrada sería complejo. Acá simplemente ustedes van a ver que eso tampoco es una cuadrática. O sea, sí, lo de adentro es cuadrática, pero ya al colocarle una raíz por fuera, la función cambia, la gráfica, todo. ¿Ya? Entonces, ahí tampoco sería cuadrática. Esa sería la forma que estamos viendo, ¿cierto? El X no tiene ninguna restricción, ningún problema. Entonces, el dominio, ¿ya? Aquí van a ser siempre en la cuadrática todos los reales, ¿ya? Eso. Siempre en una función cuadrática. Por supuesto, ¿cuál sería la excepción? Sería lo mismo que estamos viendo acá, ¿cierto? O sea, a menos que sea un problema contextualizado, ¿ya? O sea, eso simplemente vamos a hacer aquí el flojo, vamos a cortar, copiar, pegar. Es que es muy práctico esto, chicos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ya? Eso, ahí, ya a menos que sea un problema contextualizado. O sea, si por ejemplo, inventando, ya me dicen que unas bacterias, ¿cierto?, se reproducen según la función menos x cuadrado más 100, por ejemplo, x y menos 50. Estoy inventando cualquier cosa, chiquillos, ya, o más 50 aquí, ya, porque tiene que haber un valor inicial, ¿cierto? Todo eso. Entonces, claro, aquí ya no sería un X, sino que sería un tiempo, ¿ya? Si me dicen, por ejemplo, una reproducción de bacterias. Entonces aquí, si ya es tiempo, eso en general les va a limitar el dominio, porque los tiempos siempre se cuentan de forma positiva. Prendo el cronómetro y va a partir del cero en adelante. Por lo tanto, el t va a tener que ser siempre mayor o igual que cero. O sea, aquí el dominio de esta función van a ser los reales positivos, incluyendo el cero o desde el cero hasta el más infinito. ¿Ya? Eso sería ahí en el caso del contexto del problema. Pero si lo estamos viendo desde el punto de vista de la matemática pura, ¿cierto? Como un problema de cálculo, de álgebra, ¿cierto? En que les ponen la función así solita y les dicen, calcúleme el dominio recorrido de esto, por supuesto que ahí no tengo ninguna restricción. Ahora,
lo interesante de acá va a venir en el recorrido, ¿ya? O sea, el dominio no tiene ninguna restricción a menos que el problema me diga que el dominio va a ser entre 0 y 8, ¿cierto? O me dice que es un tiempo, la variable que está en la función cuadrática, entonces sería de 0 en adelante, ¿ya? Pero esos serían los casos que tienen que ver. El recorrido va a ser de la siguiente manera, y les voy a hacer una pequeña gráfica acá, ¿ya? Aquí en el caso del el 2, que sería el recorrido, van a ser todos los valores posibles de y o f de x. Entonces, acá ya es distinto. Aquí sí que me lo tienen que analizar, ¿ya? Vamos a ver acá el caso de la función f de x. F de x va a ser igual a ¿qué cosa? Estaba revisando la grabación, que de repente estoy como en tránsito. Ya, aquí el f de x, ¿a qué va a ser igual? A x cuadrado más 3x más 2, ¿ya? X cuadrados más 3x más 2. La hice muy sencilla para hacerlo como modo ejemplo. Entonces, esto, si yo lo factorizo y todo eso, les va a quedar, ¿qué les va a quedar? Chuta, repetí no lo mismo. Les va a quedar x más 2 y x más 1, ¿ya? Ese sería más o menos aquí la función, ¿ya? Entonces, acá lo hice así rapidito para que vean en cierta forma algunos valores, ¿ya? F de x lo vamos a reescribir como x más 2, x más 1, ¿ya? Y aquí en cierta forma me está diciendo los cruces por cero, ¿ya? ¿Dónde intercepta esto en el eje X? ¿Ya? Cuando el y sea igual a cero. Entonces, aquí sería el cruce con el eje X. O sea, ¿cuándo esto va a ser cero? Va a ser cuando x más 2 y el x más 1 multiplicado sea igual a cero. Recuerden que esto es y igual a f de x igual a esta función. Entonces, hacer y igual cero es hacer la función igual cero. Pero nos vamos a concentrar en esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo esto va a ser cero? Esto va a ser cero cuando el x más 2 sea igual a cero y cuando el x más 1 sea igual a cero. O sea, cuando el x es igual a menos 2 y cuando el x es igual a menos 1. Listo. Y lo otro, ¿cuándo sería el cruce por y? Eso va a ser cuando el x vale 0. Y aquí, en la original, cuando el x vale 0, ¿cierto? F de x igual 0, les va a quedar 0 al cuadrado más 3 por 0 más 2, y eso va a ser igual a 2. O sea, esto es el coeficiente de posición, básicamente para el caso de la cuadrática, aunque yo sé que lo ven más que nada con el caso de eh, la lineal, pero aquí me está diciendo dónde va a estar el eje Y cortado. Pero hay un valor muy importante, que ese es el que tenemos que atacar, que es el valor estrella, el vértice, ¿ya? El vértice, ese es el que tenemos que usar como valor de referencia. Entonces, este vértice tiene una forma para calcular por lo menos la componente en X. La componente en X del vértice va a ser menos b partido en 2a. Recuerden que la función cuadrática sería ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? En el caso de aquí, que la función sería 3x, perdón, sería x cuadrado más 3x y sería
más 2. Perfecto. Que lo quería hacer simple para trabajar la memoria. Sería eso, ¿cierto? Entonces, claro, aquí tengo un 1 que está multiplicando el x, entonces vamos a tener que el a va a ser igual a 1, el b va a ser igual a 3 y el c va a ser igual a 2. Entonces, en ese contexto, coloquemos los datos acá nomás. O sea, simplemente vamos a decir que el x o la variable independiente en el vértice va a tener el valor de menos b, que sería 3, dividido en 2a, que sería 2 por 1. O sea, les queda menos 3 medios o menos 1,5. ¿Cierto? Eso sería ahí a grandes rasgos. Si tengo ese valor de xb, puedo calcular el y de b, o sea, la componente o la coordenada en y del vértice, que sería la función evaluando el x en el valor del vértice. O sea, esto sería el f de menos 1,5. Les va a quedar entonces menos 1,5, todo eso al cuadrado, más 3 por menos 1,5 y sería más 2. Veamos qué nos va a dar aquí. Sería 1,5 negativo al cuadrado. Recuerden que ese signo menos también está afectándose al cuadrado. Más 3 por menos 1,5 más 2. Y esto les da una cosita muy chica, que sería menos 0,25 o menos un cuarto, ¿cierto? Estoy revisando acá todo con detalle. Sí. Entonces, claro, la coordenada del vértice, esto va a ser igual a xb, y de b, y esto les va a quedar menos 1,5, menos 0,25. Entonces, aquí voy a tener una cosa para que vean la gráfica. Tengo en la cuadrática la concavidad, ¿cierto? Vamos a poner aquí el eje X, el eje X, perdón, el eje Y, que sería igual a la función, y esto va a ser x cuadrado más 3x más 2, y serían los siguientes puntos importantes. Miren, los cruces por cero para graficar, aunque no se los pienso mucho pedir, pero sí tienen que reconocer la gráfica, los valores importantes, todo, ¿ya? Y también podrían graficar. Primero, los cruces por cero para el caso cuando se cruza con x, va a ser cuando el x vale menos 2 y menos 1. Entonces aquí vamos a hacer la escala. De hecho, creo que me conviene más tirar esto mucho más para acá. Aquí, ¿ya? Y vamos a correr un poquito aquí el dibujo, que no es para nada difícil, gracias a la bendita tecnología. Ahí. Y vamos a hacerlo así en ultra zoom, esto. Aquí tendríamos el menos 1, el menos 2, el menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Me está diciendo que esta recta, ¿cierto? Perdón, esta curva, la parábola corta en el eje X en menos 2 y menos 1. Sería acá, ¿cierto? El vértice, generalmente, de hecho siempre, ¿para qué andamos con cosas? Se encuentra entre medio de estas dos raíces. De hecho, aquí precisamente está el menos 1,5 del valor de x y que por supuesto coincide con lo que estamos viendo acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, el vértice está siempre en medio de las dos raíces que corresponden al eje X. Ese 1,5 negativo está cuando el Y tiene el valor. Si este fuera, por ejemplo, el valor 1, aquí estaría más o menos
el menos 1, aquí estaría más o menos el menos 0,25. Entonces el vértice estaría una cosa así como por acá, ¿ya? ¿Y dónde corta esta función en el eje Y? En lo que sería el 2 aquí, ¿cierto? Que sería cuando el Y vale 2. Entonces, vamos a colocar acá el 1, el 2 y lo tendríamos por ahí. Listo. Todo listo para graficar, pues chicos. Vamos a hacerlo con el rojo nomás. No, con otro color. A ver, con el morado, que se destaque más. Sería una cosa así. Este va a cortar aquí también, en el 2. Entonces, sería una cosa así. Y esto sería una cosa asá. Listo. Esa sería la gráfica aproximada, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el dominio? El dominio de la función van a ser los valores de x, ¿ya? Y lo puedo ver incluso en el gráfico. El x puede ir ahí hasta el más infinito y el x puede venir desde el menos infinito, no hay problema, viene la curva. Pero en el caso del y, aquí ya se siente que está más limitado. O sea, el recorrido ahora van a ser los valores de y o de f de x. Entonces, aquí yo me voy a fijar que cuando la concavidad, cuando el a es mayor que 0, voy a tener algo que se llama concavidad positiva. Y esa concavidad positiva es la gráfica que ustedes están viendo aquí, ¿ya? Que les quedaría de esta forma. Entonces, ¿qué va a pasar con el vértice aquí? Esto, que sería aquí el vértice, esto va a ser el valor mínimo que tiene la función, ¿ya? Como pueden ver, acá en la curva, este va a ser el valor mínimo y no hay nada aquí hacia abajo. O sea, el i nunca baja del menos 0,25. Y de ahí, eso sí, estoy viendo que el i puede ir perfectamente hacia arriba. O sea, va hacia arriba hasta el más infinito. Entonces, fíjense bien, ¿de dónde van a estar los valores de y? Van a ir desde el i menos 0,25, sería el desde, ¿cierto? Y esto puede arrancar hacia arriba hasta el más infinito. O sea, el i puede ser igual al más infinito porque ven que esa curva puede seguir creciendo, irse hacia arriba indeterminadamente, y este sería como el hasta. ¿Ya? Entonces visualícenlo ahí. La concavidad me va a decir esto, ¿ya? Si la concavidad fuera negativa, sería al revés, sería una cosa así. Y aquí el vértice sería un valor máximo, ¿ya? Esto sería cuando el A es menor que 0. Eso. Entonces, aquí, bueno, se los voy a dejar ahí, pero no confundirlos. Entonces, claro, aquí vamos a tener que el recorrido de la función va a ser igual desde el valor mínimo posible, el vértice, pero el valor en Y, no en X. Recuerden que en X el vértice vale menos 1,5 y el Y vale menos 0,25. Entonces aquí vamos a tener que va a comenzar desde el menos 0,25, porque son los valores de Y, ¿ya? Y esto va a dispararse hacia arriba hasta el más infinito. Entonces aquí el recorrido claramente va a depender del vértice como valor máximo o como valor mínimo. Insisto, ese va a ser el I del B, que lo saco del vértice, ¿ya? Y en este caso es un valor mínimo. Y lo último, de los últimos, que por suerte esto me va a tomar, pero menos un minuto, ¿cuál va a ser la función inversa aquí? Lo vamos a hacer acá.
3. Función inversa, f a la menos 1 de x, ¿ya? Acá vamos a tener que la función original sería x cuadrado más 3x más 2. Al tenerlo así, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Muy simple. Y esto se aplica a todo. Problema contextualizado, hay que tener cuidado, porque si me acotan el dominio podría tener inversa, pero en forma matemática, en forma general, ¿ya? Así como cuando tienen la función sola de un libro de matemáticas de cálculo, ninguna, cuando hablamos de ninguna es ninguna, nada, ¿ya? Función cuadrática tiene función inversa. Claro, si me acotan el dominio a una mitad de la función cuadrática, por ejemplo, podría ser que el dominio justo me lo acoten para que sea solamente ese lado, ¿ya? Me lo ponen desde menos 1,5 en adelante, ahí tendría inversa, pero sería ya chamullarla, maquillarla, sería hacerle un arreglo para que tenga función inversa, pero cualquier cuadrática en sí, pura, nunca tiene función inversa, ¿ya? O sea, eso es muy bueno aclararlo. No existe la función inversa en una función cuadrática, ¿ya? Toda función cuadrática, ninguna función cuadrática tiene función inversa, ¿ya? En forma pura. Entonces, ¿por qué sería eso? Solamente se los voy a explicar aquí a la rápida. Si tengo f de x igual a x cuadrado, que es lo más simple que me puede tocar como función cuadrática, voy a tener que la función me va a mover los elementos del conjunto A al conjunto B, ¿cierto? Y aquí vamos a tener un conjunto A y aquí vamos a tener un conjunto B. Conjunto A, conjunto B. Fíjense aquí, si el x vale menos 2, entonces el y, que va a ser menos 2 al cuadrado, vale 4. Si el x vale 2, entonces el y, que va a ser el 2 al cuadrado, vale 4. Por lo tanto, acá vamos a tener que, por ejemplo, tendría el menos 2 en el x, el 2 en el x, como preimagen, y el 4 sería una imagen, ¿cierto? Entonces vamos a tener que el menos 2 me genera el 4 y el 2 también me genera el 4, ¿ya? Y en ese contexto estamos bien. Tengo que el conjunto A, tengo a los dos elementos, ¿cierto? Que tienen una única flechita, ¿cierto? Puedo tener otro elemento acá, pero suponiendo que todos tienen su única flechita, voy a tener que es función. Pero la función inversa, ¿qué es lo que hace? Invierte esto. O sea, vamos a tener que va del B hasta el conjunto A. Y vamos a tener ahora que la función inversa a la menos 1, o se pone así nomás, la función inversa f a la menos 1 va a ir desde el conjunto B hasta el conjunto A. Lo que hace esto es invertir el proceso. Ahora las flechas en este dibujo original van a cambiar de dirección. O sea, si van aquí, por ejemplo, hacia la derecha, irían ahora hacia allá, en la función inversa. Pero si yo lo coloco en el orden que corresponde, ¿cierto? O sea, si digo, aquí tengo el 4, aquí voy a tener el menos 2 y el 2, ¿qué va a pasar? Que el 4 tiene dos preimágenes. Entonces, si lo doy vuelta, ahora el 4 se convierte en preimagen y va a tener dos imágenes, el menos 2 y el más 2. Entonces, cuando una preimagen tiene dos flechitas, listo. Eso no es función, ¿ya? Recuérdenlo muy bien. Entonces, aquí vendríamos a tener ya lo que sería la primera o el primer tomo de la saga, ¿ya? Aquí por lo menos traté de ser lo más claro posible.
me importa muy poco que sea un poquito lento, porque la verdad es que quede lo más claro posible. Y aquí tienen este lienzo que se los voy a subir así tal cual para que vean los apuntes y el desarrollo. Es bastante práctico para repasar, así que de corazón yo los preparo con mucho cariño en esto para que les vaya bien y de verdad quiero que les vaya bien. O sea, no quiero ser el profesor o el docente que lo raja y que es bacán, así como que, oh, le hace pruebas difíciles. No, 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 eso no tiene sentido. O sea, un profesor va a ser, un docente va a ser bueno cuando los alumnos entienden, aprenden, ¿cierto? Y pueden desarrollar en forma competente los ejercicios y todo eso, ¿ya? Eso es lo que deseo. Así que, insisto, chicos, les mando el mayor de los éxitos, que les vaya excelente y nos estamos viendo, ¿ya? Esto se les va a subir acá y ya cuando es bastante tarde, ¿cierto? Déjenme dejar de compartir aquí la aplicación. Ahí, ya, cuando es, no tengo ni siquiera idea de la hora que podrá ser. Ay, Señor Jesucristo, son las 1:47 a.m., en un ratito más tenemos que irnos a trabajar, pero bueno, tuve que hacer cosas en la tarde, alcancé a dormir un poquito y ahora ya con lo que duermo ahora voy a quedar listo, ¿ya? Mucho éxito, un abrazo y nos estamos viendo, mis chicas y chicos, ¿ya? Mucho, mucho éxito de corazón, que les vaya muy bien.